¿Por qué no soy católico? 10 diferencias entre católicos y cristianos. El cristianismo tiene aproximadamente 2.2 billones de personas bajo su paraguas, dentro del cual 1.3 billones de personas son católicos, 900 millones son protestantes y 220 millones son ortodoxos griegos. Ahora, la Iglesia Católica Romana ha atravesado dos principales divisiones. La primera sucedió en el año 1054, cuando la delegación fue enviada del Papa Leo IX a la ciudad de Constantinopla y básicamente excomunicó al arzobispo de esa iglesia ahí porque él se rehusaba a reconocer el oficio y la supremacía del Papa. Desde aquel momento, la Iglesia ortodoxa griega se dividió de la Iglesia católica romana. Ahora, yo crecí en Ucrania, donde la línea predominante en fe en Rusia y Ucrania es la ortodoxia griega. Ellos difieren de la Iglesia católica romana. ¿En qué difieren? Creen en el mismo Dios, pero tienen diferencias. La primera diferencia es que los católicos romanos consideran al Papa infalible, mientras que los ortodoxos griegos no. Por segundo, los católicos romanos creen que María está libre del pecado original, cuando los griegos ortodoxos no lo creen. Número 3. Los sacerdotes católicos romanos no pueden casarse, mientras que los griegos ortodoxos sí antes de ser nombrados. Número 4. El idioma primordial es el latín durante los servicios romanos católicos, mientras que los ortodoxos griegos utilizan lenguajes nativos. Número 5. Los católicos romanos reverencian estatuas, en cambio los ortodoxos griegos reverencian íconos. Número 6. Las doctrinas pueden cambiar en la Iglesia romana católica, mientras que en la Iglesia ortodoxa rusa no pueden cambiar. Número 7. A diferencia de los católicos romanos, los ortodoxos griegos no aceptan los conceptos de prerrogatoria o las estaciones de la cruz. Número 8. Los católicos principalmente se arrodillan durante la misa, mientras que los ortodoxos están de pie. Número 9. Las mujeres no se les recomienda que se cubran la cabeza en las iglesias ortodoxas griegas y no se les pide usar coberturas. La primera división que sucedió fue en 1054, cuando la Iglesia ortodoxa griega se separó de la Iglesia occidental romana católica. La segunda gran división que sucedió en la Iglesia romana católica fue en el siglo XVI, provocada por Martín Lutero, quien presentó 95 tesis a la Iglesia católica en el 31 de octubre de 1517. Básicamente, él demostró todos los abusos de la Iglesia católica, donde habían cruzado la línea y todas las cosas no escriturales. En el resto del video voy a compartir estas cosas en las que diferimos con la Iglesia católica como protestantes y cristianos. Número 1. La principal diferencia, que básicamente cree un efecto de dominó, es que los cristianos creen que la Biblia es la única fuente de la palabra de Dios, mientras que los católicos u otros creyentes creen que la Biblia, junto con los libros tradicionales, contienen la palabra de Dios y que solo la Iglesia puede interpretar la Biblia por ti. Aquí es donde diferimos, porque muchas de las ideas con las que los católicos surgieron sobre la tradición no son consistentes en la Biblia. Por ejemplo, el purgatorio. Por ejemplo, hablar con los santos, orar con los santos. ¿Sabes? Todas estas ideas extra bíblicas que están atadas a la Virgen María, que no son consistentes con las Escrituras. Para los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la verdad sobre Dios, y la Biblia no necesita tener cosas agregadas a ella. De hecho, Jesús dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Eso lo dice en Marcos 7:13. Y Jesús nos promete el Espíritu Santo, quien nos ayudará a comprender la verdad y quien nos guiará hacia toda la verdad. Jesús no nos dice que Él nos enviará a la iglesia y la iglesia será quien nos guiará hacia la verdad. La iglesia es muy importante en la vida de los creyentes y en su discipulado, porque cada cristiano es parte del cuerpo de la iglesia. Pero no es la iglesia quien interpreta la Biblia, es el Espíritu Santo. Nosotros nos basamos en las Santas Escrituras, no la tradición, sino en simplemente las Escrituras.
la Biblia sola. Segunda diferencia entre lo que creen los católicos y los cristianos. Los cristianos creen que hay muchas verdaderas iglesias bajo Jesucristo y la Biblia, mientras que los católicos creen en una única iglesia mundial bajo el liderazgo del Papa. Los cristianos creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no el Papa. Y creemos que hay muchas iglesias por todo el mundo y todas son verdaderamente creyentes, pero no son parte de la misma denominación. No necesitan estar bajo el mismo cubierto, pero todas están bajo el cubierto de Jesucristo y la palabra de Dios. Pueden diferir en metodología, pueden diferir en la manera en la que conducen el servicio y el modo en que disipulan gente, cuando se acercan a gente y en muchas cosas, pero las doctrinas centrales permanecen iguales. Entonces, por eso, somos hermanos y hermanas y pertenecemos al cuerpo global de Jesucristo. Mientras los católicos creen en una única, verdadera iglesia, y esta, por suerte, parece ser la Iglesia Católica. De hecho, la palabra católico quiere decir universal. Una única verdadera iglesia que es guiada por el Papa. Y ahí es donde diferimos. Diferencia número 3. Los cristianos creen que la iglesia está construida en la revelación de quién Jesús es y es guiada por el ministerio que trae su autoridad de las Escrituras, mientras que los católicos creen que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro y la primer cabeza de la iglesia que fue nombrada por Jesucristo. Básicamente, los católicos creen la idea de que el Papa es un sucesor directo del primer Papa que fue el apóstol Pedro. Y la fundación para esta idea viene de Mateo 16, versículos 17 a 19. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, en griego, el nombre de Pedro es Petrus, lo cual quiere decir piedra. Pero cuando Jesús dice, en esta piedra construiré mi iglesia, Él utiliza una palabra distinta que es Petra, una colección de piedras unidas para construir una más grande. Entonces, la iglesia de Jesús será basada en sus seguidores unificados, quienes lo confiesan como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo hizo y los católicos usan este versículo. Los católicos utilizan este versículo para decir, en Pedro construiré esta iglesia. Pero eso contradice la escritura original en griego, las escrituras y la historia, porque de hecho vemos que Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén y Pedro era más como un apóstol que venía y establecía iglesias en distintos lugares. No vemos en ningún lugar en el Nuevo Testamento donde Pedro haya sido visto como la persona en la cual se construyó la iglesia. Sí, él hablaba, él predicaba el mensaje que miles de personas recibieron y fueron salvadas. Él creía en Jesucristo, pero también eran los otros apóstoles, el apóstol Pablo. Entonces no vemos que Pedro haya nombrado a otra persona para ser su sucesor después de morir y fuera abrazado por la iglesia temprana. Fue hasta varios siglos después, cientos de años después, que esta idea comenzó a volverse más popular cuando el cristianismo ganó influencia política en el Imperio Romano. Los católicos creen que el Papa es infalible. También creen que el Papa es la cabeza de la iglesia. Para los cristianos, creemos que solo Jesús es infalible. Solo la palabra de Dios es infalible. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Jesús construye su iglesia en base a creyentes que creen que Él es el Hijo de Dios. Él no construye su iglesia en una persona. Él construye su iglesia en base a la revelación que el Espíritu Santo vuelve muy clara ante nosotros de que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la iglesia de Jesús. No pertenece a un papa, no pertenece a un pastor. Él dice, yo construiré mi iglesia. Y yo construiré esta iglesia en la roca, en la verdad, en el cuerpo de creyentes unificados que confiesan a Jesús como su Señor. Cuarta diferencia. Los cristianos creen en el sacerdocio de todas las personas, mientras que los católicos solo creen
en las jerarquías del sacramento por las cuales solamente los obispos reciben un sello de autoridad sobre la gente católica. Los católicos ponen mucho énfasis en este orden: arzobispos, sacerdotes y diáconos, y utilizaban esta jerarquía para interpretar las escrituras, alegando que los creyentes normales no podían comprenderlas. Todo tenía que ir a través de los obispos. Todo debería pasar a través de la gente que decía saberlo, y la gente común debía contar con esa gente. El ministerio tenía que ser hecho también por este santo orden. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. En el 1 Pedro 2:9 dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Por ende, el sacerdocio está conectado y abarca a todos los creyentes. Él es un sacerdote ante Dios. Nosotros somos sus santos y sus hijos. Número 5. Los cristianos creen que la comunión es simbólica, pero los católicos enseñan que una vez que el sacerdote consagra los elementos de la comunión, al decir que este es mi cuerpo, y entonces el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, y hay un gran énfasis que está basado en la Eucaristía en base a la última cena. De hecho, solamente 1/3 de los católicos, de acuerdo a la investigación pura, cree que los elementos del pan y el vino se vuelven literalmente la sangre y el cuerpo de Jesucristo. La mayoría de los católicos, 70% de ellos, creen que esto es simbólico. Y esto es lo que la mayoría de los protestantes, o diría todos los protestantes, creemos también. Pero la enseñanza principal de la Iglesia Católica nos enseña que no son simbólicos y que son la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Número 6. Los cristianos tienen 2 sacramentos. Los católicos tienen 7. Cuando digo sacramentos, me refiero a 2 ceremonias que los cristianos observan. Una es el bautismo por agua y otra es la Santa Comunión. Los católicos tienen 7 de estos, que son muy importantes para la salvación y para la conexión espiritual de una persona católica con Dios. El primero es el bautismo. Pero el bautismo es distinto al bautismo de agua de los cristianos. En el bautismo de agua de los cristianos, tú eres bautizado como adulto y eres bautizado cuando te arrepientes de tu pecado. En los católicos, el bautismo tú lo obtienes como niño, y los sacerdotes realizan el bautismo sobre niños porque los ayuda a producir el renacimiento que es necesario para la salvación y libera a la persona que está bautizada del pecado original que une a ese infante con la iglesia. Por ende, puedes ver, es muy distinto del bautismo de agua de los cristianos. Tengo otro video que trata con el tema del bautismo de agua, donde combato estas ideas de la aproximación católica al bautismo por agua. Bautizar infantes, tirarles el agua santa, el agua bendita, y cómo esto es necesario para la salvación. Número 2. El sagrado sacramento en la Iglesia Católica, que es la confirmación, cuando el obispo pone sus manos sobre la persona confirmando que la persona recibió el Espíritu Santo. El tercer sacramento que ya mencionamos es la comunión, y se llama Eucaristía en la Iglesia Católica, que es cuando los sacerdotes celebran la misa y luego de esto pronuncian estas palabras: mi cuerpo y mi sangre, y los elementos se convierten en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Número 4 es la confesión. También eso es algo muy importante. Es la penitencia que involucra la amargura por el pecado, la confesión del pecado, y luego cuando has expresado esto en tu confesión y tu deseo de alejarte de eso, hay una absolución de tu pecado por el sacerdote, porque esta confesión fue recibida y por eso este pecado fue removido. Por supuesto, nosotros creemos en confesar los pecados y así ser sanados, pero no hay referencia a nosotros confesando nuestros pecados para ser perdonados. La confesión del pecado es muy importante porque el pecado crece en la oscuridad, pero la confesión del pecado no es necesaria
de hacer a otro creyente para recibir perdón, porque ese creyente no puede perdonarte del pecado a menos que tú hayas pecado contra esa persona y necesites pedir perdón. Pero aún así, necesites pedir perdón a Dios, confesar tus pecados a Dios, y su sangre nos sanará. La cuarta son los órdenes santos. Uno de los sacramentos que se observan en la Iglesia Católica son los órdenes santos, y esta es la ordenación de oficio de los obispos, los sacerdotes y los diáconos como una asociación de los apóstoles. Para los cristianos, en cambio, el sacerdocio es entre Dios y el hombre. Jesús es básicamente un mediador entre Dios y el hombre. En el cristianismo nosotros pensamos, eso es la única persona que está entre nosotros y Dios, y es Jesucristo, no un sacerdote católico, sino Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través mío. En la Iglesia Católica también tienen un sacramento del matrimonio, y en común con las iglesias protestantes, los votos son dados enfrente de un diácono, de un sacerdote, de un pastor. Pero la diferencia es que el matrimonio une a esta pareja no solo entre sí, sino que los une a la Iglesia y a Cristo. El último sacramento en la Iglesia Católica es la unción de los enfermos, o el último derecho es cuando el obispo consagra aceite y luego el sacerdote unge a la persona que está a punto de morir con aceite. Y esto básicamente debería quitar toda clase de pecado y permite morir con gloria. Estos son los 7 sacramentos en la Iglesia Católica. Los cristianos no tienen todos estos sacramentos. La mayoría de ellos difieren de cómo los practican los católicos. La confesión es distinta, el bautismo es distinto, la ordenación es distinta. Número 7, y esto es algo importante. La doctrina cristiana es que somos salvados por la gracia a través de la fe. En la Iglesia Católica, eres salvado por la gracia, además de la Iglesia, y por observar los 7 sacramentos. Estos sacramentos no son resultados de tu salvación, sino que son necesarios para tu salvación, comenzando en número 1, por el bautismo, hasta el último. Como cristianos, creemos en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, la palabra de Jesús dicha por el apóstol Pablo, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Esta es una de las principales diferencias y el argumento que presentó Martín Lutero como abuso de parte de la Iglesia Católica. Esta doctrina de que debería ser Jesús más la Iglesia, que la salvación es un don de Dios, pero también tienes que hacer todas estas cosas para ser salvado. En la fe cristiana creemos que la salvación es un regalo de Dios. Punto. Viene de la gracia. Es a través de la fe. Es de Cristo. Y las Escrituras nos enseñan que esto hace un nuevo pacto, que no tenemos que hacer estas buenas obras para ser salvados. Pero porque somos salvados hacia las buenas obras. Quiere decir, Jesús nos da una nueva naturaleza y entonces deseamos hacer el bien. Y lo hacemos no para poder ser salvados, sino porque fuimos salvados. Y esto es una gran diferencia entre cristianos y católicos. Número 8. Los cristianos no le oran a los santos o a María. Los católicos sí le oran a los santos y a María, la Reina de los cielos. Como cristianos, solamente oramos al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Jesús nos enseña a hacer eso. No oramos a los santos. Ahora, alguna gente argumentará conmigo y dirá que los católicos no oran a los santos, oran a través de los santos. Pero aún así, incluso si este es el caso, no necesitamos ir y atravesar a otros creyentes para llegar al Padre. Habiendo sido dicho esto, no quiere decir que cuando estás en la tierra y necesitas a otros creyentes que se paren contigo, necesitas pedirle a alguien que se ponga en oración contigo. Ahora, cuando los católicos oran a María, cuando le piden a esta Reina del Cielo, la Virgen María, que ayude e interceda en su nombre frente a Jesucristo, María, nunca en las Escrituras tú verás un lugar donde la gente viniese a ella para que ella pudiese hablar con Jesús de parte suya, después de la resurrección de Jesucristo. Y tampoco inclusive
durante estos tiempos. Hubieron tiempos en los cuales María y otros vinieron a Jesús y le dijeron, te llevaremos a casa. Y Jesús dice, cualquiera que conozca a mi madre, todos y aquí escuchan y oyen la palabra de Dios. Los católicos creen que María estaba libre del pecado original, que ella ascendió al cielo y que fue siempre virgen, lo cual sabemos que contradice las Escrituras porque María tenía hijos después de Jesús. Y sabemos que José no conocía a María hasta que Cristo fuera nacido, lo cual indica que luego continuaron una relación matrimonial normal después del nacimiento de Cristo. Así que como cristianos, no le oramos a los santos, no le oramos a la Virgen María, le oramos al Padre en el nombre de su Hijo, por el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Número 9. Los cristianos no creen en el purgatorio, mientras que los católicos sí. No creemos en este tiempo de espera, en el cual todavía puedes ser rescatado si tus familiares pagan suficiente dinero, confiesan suficientes pecados a los sacerdotes. Esto es un robo, es una trampa para juntar recursos y fondos para la iglesia y funcionó mucho durante la Iglesia Católica. Si tú lo ves, verás cuántas veces utilizaron esto para juntar dinero para la Iglesia Católica. Pero no hay ninguna instancia en la Biblia donde nos enseña esto. La Biblia nos enseña del Hades, nos enseña de distintos lugares del infierno, pero nosotros creemos que una vez que Jesús vino, Él vació ese lugar y trajo todas las creencias del Nuevo Testamento, porque ahora estos pecados fueron pagados. No creemos en este periodo de espera de gente que vivía ahí y que estaba ahí, luego después de la muerte tendría la chance de renacer, porque los miembros de su familia que están en la tierra estuvieran pagando algún dinero a un sacerdote o haciendo alguna clase de ritual. No es consistente con la Biblia. No hay ningún indicio en la Biblia, ninguna mención de eso. De hecho, más bien el opuesto. La Biblia nos dice que luego de la muerte viene el juicio. El hombre rico que terminó en el infierno, vemos que él no esperó a sus hermanos a sacarlo de ahí a través de alguna indulgencia o a través de alguna clase de pago a la iglesia o a la sinagoga. Una vez que estás muerto, te has ido, a menos que Dios te dé misericordia y seas resucitado, como algunas personas que, por ejemplo, estuvieron muertas por algunos minutos y fueron al infierno, y luego 5 o 10 minutos después volvieron a su cuerpo. Esas son excepciones extremas, muy inusuales, en circunstancias muy particulares. No creemos, y no hay ninguna instancia en la Biblia del Nuevo Testamento, de la presencia del purgatorio o de los pasos de la cruz, queriendo decir que puedes recibir redención una vez después de muerto, incluso aunque hayas rechazado a Cristo y no siguieses a Cristo cuando estuvieses vivo. Número 10. Los ministros cristianos pueden casarse, mientras que los sacerdotes católicos no, lo tienen prohibido y no pueden casarse. De hecho, en la Biblia, Pablo habla de esta gente que le agrega a las libertades cristianas haciendo leyes que Jesús no nos dio. Y yo comprendo que Jesús no estaba casado y hay gente que argumentaría que Pablo tampoco lo estaba. Entonces, la idea es noble de que nuestros pastores y sacerdotes no estén casados y estén completamente devotos a su ministerio. Pero también muestra al matrimonio en una luz negativa, cuando el matrimonio en realidad es una sombra de Jesús y la iglesia. Y el matrimonio nos ayuda a desarrollar nuestro carácter, y es bueno. Creo que si hubieran más matrimonios, incluso en la Iglesia Católica, mucho del abuso que sucede por parte de los sacerdotes sería evitado, porque cuando pones esas restricciones a la gente, lo que haces muchas veces es suprimir deseos muy naturales que podían encontrar su cumplimiento y satisfacción en maneras correctas en vez de en acoso, lo cual es un gran problema todavía en la Iglesia Católica. Siendo todo esto dicho, quizás pienses que estás golpeando a los católicos. No, yo amo a los católicos. La ciudad en la que estamos actualmente, el 70% de nuestra ciudad es hispánica y la mayoría de los hispanos son católicos. El catolicismo, para los hispanos, no es solamente su religión, sino su cultura. Atacando al catolicismo, se puede sentir como que estoy atacando a tu cultura, y no estoy atacando a tu cultura. No estoy atacando a ti,
sino a un sistema de creencias que creo que no es consistente con las Escrituras. Y personalmente, conozco católicos que fueron salvados, que nacieron de nuevo, sacerdotes católicos que son seguidores genuinos de Jesucristo, del mismo modo que conozco mucha gente cristiana protestante quien no nació de nuevo y que son simplemente hedonistas, no creyentes, pero aún así van a una iglesia local que les enseña la verdad de la Biblia. Quiero darles el coraje, si están viendo este video y si eran católicos devotos, quiero darles el coraje de que miren nuevamente sobre estos puntos, que lean la Biblia nuevamente, que lean las escrituras del apóstol Pablo. Y quiero darles el coraje de tomar el filtro de la tradición mientras lees la Biblia y lo quites. Sé que la iglesia está programada a pensar que no puedes comprender la Biblia sin ella, pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia es simple, no es tan complicada. Y puedes entender la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. No puedes ser salvado participando en rituales en tu iglesia. Solo puedes ser salvado por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Las plegarias no te salvan, el bautismo no te salva. Tomar la Santa Comunión no puede salvarte. Estar en toda clase de programas de la iglesia no puede salvarte, solo puedes ser salvado por gracia, a través de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo sé eso? Porque la Biblia me lo dice. Y si estás viendo esto y estás listo para depositar tu confianza en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no en tu papa, sacerdote, tradición, cultura o iglesia, sino en Jesús, ora esta oración conmigo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a decírtela directamente. Es la oración del pecador. Esta no puede salvarte más que ningún sacramento que harás en la Iglesia Católica, pero los pecadores sí oran y Dios los escucha y Él responde su oración. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador y que necesitas salvación, pedirle a Jesús por eso, y puedes hacerlo. Puedes hacer una plegaria así. Señor Jesús, soy un pecador. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por alguien como yo. Yo me arrepiento de mi pecado. Yo pongo mi confianza en ti. Sálvame. Libérame. Amén. Si has seguido esta plegaria, quiero darte el coraje de que te metas en la palabra de Dios. Quiero darte el coraje de hablar con Dios cada día. Él es tu Padre. Quiero darte el coraje de encontrar una iglesia viviente, no una iglesia que se enfoque en todas estas cosas inconsistentes. Encuentra una iglesia que esté enseñando la Biblia como la palabra de Dios, no como una palabra de Dios sumada a la tradición y sumado a lo que ellos te dicen, sino la palabra de Dios. Enchúfate ahí y continúa a crecer en Jesucristo. Gracias por ver este video, esta enseñanza extendida. Pon en los comentarios abajo cuáles son tus pensamientos, qué aprendiste. Quizás estás viendo y antes solías ser católico. Mi objetivo no es atacarte, sino atacar a un sistema de creencias que creo que no es escritural. Déjame saberlo en los comentarios abajo. Y por favor, no se olviden de poner me gusta a este video. Y esto ayudará a que otras personas nos descubran. Si no estás suscrito a este canal, por favor, hazlo para que puedas recibir más enseñanzas así y tanto más. Cliquea en la campanita para que puedas ser recordado cada vez que estamos en vivo. Y si te gusta una remera así como la que yo estoy usando, de hecho, bajo este video está nuestro store y puedes encontrarla. Hasta la próxima vez. Dios los bendiga.